Seguro. A ver. Live. Ok. Lo mejor es cara, chicos. Estamos entrando. Ok. Ahí los dos ya pueden empezar. Dirvia, si lo presentas. Claro que sí. Dame un minuto, Claro. dame un minuto. ¿Dónde está? Muy bien, vamos a dar inicio. Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy nos va a acompañar el profesor Carlos Justin con el área de matemática. Por favor, apreciados estudiantes, ¿pueden encender sus cámaras? Hola, buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy con el profesor Justin. Adelante, profesor. Antes de empezar, bueno, la pronunciación correcta es Hutchins. Ah, gracias. Muy No hay bien. no hay problema. Gracias, profe. No hay problema. A usted. Bueno, chicos, para el día de hoy nos vamos a enfocar en, bueno, vamos a trabajar con el primer tema. Vamos a trabajar tanto como el tiempo nos permita. Recuerden que la dinámica funciona de la siguiente manera. Cualquier pregunta que vayan teniendo, pueden ir levantando la mano, la vamos a ir resolviendo poco a poco. Después de cada explicación, van a haber una serie de preguntas que pueden hacer para estar seguro de que a medida que vamos avanzando, no vamos dejando ninguna incógnita o duda en el aire. ¿Ok? Bueno, algo que hemos venido trabajando anteriormente, ¿verdad? Es la relación que existe entre una ecuación. Conocemos una ecuación, llámese una ecuación que viene representada por un valor de x, ¿verdad? Y cómo esto describe un valor real. ¿Qué quiere decir real? Nosotros podemos describir cómo nosotros escribimos una ecuación, en cierta forma, a través de una gráfica. Pero ya cuando la graficamos, esa ecuación cambia su sentido. Y y va a ser igual a x. Lo que me refiere dos variables. Aunque muchas veces podamos pensar que como no tenemos un valor numérico dentro de dicha función, dentro de dicha ecuación, creemos que no es describible, que no podemos obtener nada de ahí. Pero realmente es todo lo opuesto. Todas las funciones pueden ser descritas a través de una gráfica, ¿verdad? A medida de que vamos agregando números, valores, exponentes, productos, divisiones,
esa función va a ir mutando y esa gráfica también va a ir mutando. ¿Ok? A continuación les presento, como les dije anteriormente, una de las gráficas más comunes, realmente es la que normalmente utilizamos para describir o cómo se representa una gráfica. Vamos a hacer una pequeña pregunta. A ver, ¿dónde creen que yo puedo graficar esta función en este plano? ¿Dónde creen o por dónde creen que pasaría? ¿Ok? Bueno, no hay ningún problema si todavía no estamos un poco tímidos. En este caso, esta gráfica o esta función va a generarme una gráfica que va a pasar justo por el origen. Va a crear una línea, vamos a hacerlo así un poco prolongada para que se vea bien. Entonces, esto es una línea que va a pasar perfectamente por el origen de esta manera. Ahora, ¿qué me representa esto? ¿Qué yo tengo acá? Realmente esta gráfica es una función muy sencilla, básicamente es una función inmediata. Estrictamente hablando, no transforma o no genera un cambio dentro de mi función. Aunque estamos hablando de transformaciones de gráfica, justamente acá tengo exactamente eso. Una gráfica que no va a transformar, que no altera su valor, porque es bastante sencilla, bastante gráfica. Básicamente es la ecuación fundamental que utilizamos para describir ecuaciones, funciones, slash, dentro de un plano. Del mismo valor de X, nosotros podemos asignar cualquier tipo de variable. Por ejemplo, yo quiero decir que ahora X va a ser igual a 2. Entonces, por defecto, de acuerdo a que X es igual a 2, ahora yo voy a decir que Y es igual a 2. Tenemos acá, convertir el valor de X en un número para generar esta gráfica que tengo acá. Y automáticamente, al yo hacer ese cambio, vamos a utilizar otro color, vamos a agregarle valores numéricos acá, tenemos 1 y 2, 1 y 2, agregamos la misma cantidad de ambos lados. Recordemos y tomemos en consideración que dentro de los planos vamos a tener cuadrantes y vamos a tener valores. Y tenemos X negativo, y tenemos X positivo, y tenemos Y positivo, y aquí tenemos, por último, Y negativo. Dentro de cada cuadrante voy a tener una disposición entre valores y planos positivos y negativos, donde yo voy a ir desarrollando mis gráficas dependiendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de información tengo? Recordemos que en las clases anteriores desarrollamos una ecuación que se relaciona con la variable de cambio, que viene dada por este valor. En este caso, no necesitamos ser tan explícitos porque realmente tenemos una ecuación bastante sencilla, bastante básica y es muy sencilla de graficar. ¿Cómo lo graficamos? Bueno, ¿qué tenemos? Un valor de X que ya me dijeron, bueno, ahora quiero que X sea 2, y ahora tengo un valor de Y que lo voy a ubicar. ¿Dónde está? Bueno, mi valor de Y es este acá, justo acá mi plano, justo acá. ¿Y qué tipo de línea voy a yo a desarrollar justo acá? ¿Cómo la desarrollo? ¿Es una línea diagonal? ¿Es una línea vertical? ¿Es una línea horizontal? ¿Es una línea que pasa perfectamente por el plano? No. Lo que voy a desarrollar acá es una línea que va a ir justo acá, de esta manera, dentro de mi plano. Y una vez que yo la tengo remarcada, yo estudio y tengo una determinación de ese valor dentro de una gráfica. Recordemos algo, a medida de que vamos avanzando en matemáticas, vamos dándole sentido de cómo trabajamos con variables y ecuaciones. Esto es básicamente nuestro punto final, ¿verdad? Poder graficar ecuaciones de forma precisa donde podamos estudiar el comportamiento de esa gráfica. Las matemáticas se aplican de esa manera para poder entender cómo las funciones nos dan un sentido real y claro. Vamos a ver, ¿tenemos alguna pregunta de momento? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Duda que vaya surgiendo, me van diciendo, no tengan ningún tipo de pena. El profesor no regaña, bueno, no mucho. Entonces, vamos a hacer un paréntesis acá un segundo, vamos a hacer un poco de espacio. Voy a tomarme la libertad de mover todo esto porque voy a necesitar más espacio para estudiar lo que vamos a hacer a continuación. Segundo por acá. Bueno, vamos a dejarlo aquí mejor para evitarnos confusiones. Ok, vamos a utilizar esta gráfica que tenemos acá como una referencia. Porque quiero que también estudiemos cómo se representan las gráficas a medida que vamos agregando valor.
Ya tenemos una gráfica bastante práctica y sencilla, la que vimos anteriormente. Vamos a agregar algo, porque vamos a empezar a transformar la función a medida que vamos agregando valores. Y a medida que vayamos agregando valores, vamos a empezar a ver cuáles son los cambios, qué cambio vamos a ver. Entonces, esta va a ser nuestra función base, y es igual a x, y yo ya voy a agregar otra función. Lo voy a agregar justo acá con azul. Y va a ser igual a x, pero ahora vamos a agregar 1. No una x, simplemente un 1 positivo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que esto me va a alterar la función? Básicamente. Porque muchos dirían, bueno, es exactamente igual, se parece, no cambia nada, no sucede nada. Pero sí va a haber un ligero cambio, un ligero valor que voy a ir alterando a medida de que voy agregando valores. Esta básicamente se puede representar o se puede conocer como una función, vamos a llamarlo función hermana de la primera. Esta función sí genera una transformación porque tiene un valor agregado. Estamos agregando uno más a mi x. Recordemos que la variable x puede ser una variable que yo puedo cambiar y alterar por cualquier número real. Llámese número positivo, negativo, una fracción. Mire, cualquier valor siempre y cuando sea un número real que me permita ser estudiado y me genere un valor graficable. ¿Ok? De nuevo, no vamos a necesitar necesariamente hacer una tabla con esto, porque realmente estamos simplemente estudiando cómo se va a ver gráficamente acá, para que vayamos entendiendo cuáles van a ser las transformaciones. Entonces, ¿dónde grafico? Automáticamente voy a analizarlo de la siguiente manera. Vamos a decir que yo digo, bueno, x va a ser igual a 1. Entonces, si x es igual a 1, va a ser 1 más 1, 2. Bueno, entonces ahora quiero que sea igual a 2. Entonces va a seguir subiendo 1 más. ¿Qué representa esto en comparación con esta gráfica? Si yo pongo esta al lado de esta, por ejemplo, vamos a utilizar colores distintos para evitarnos confusiones. Pongo igual esto con esto y las comparo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia teórica, no muy matemático. Básicamente es que sin importar cuál sea el valor de x de la primera, la segunda siempre va a ser más grande por 1. ¿Ok? Siempre. Por ley, por definición, se puede caer el sol, el cielo, lo que quieran, pero esto siempre va a ser igual a 1 más. Entonces, ¿cómo yo grafico? Agregarle 1, ¿qué quiere decir? Que no importa qué pase, esta gráfica siempre va a ser 1 más. Entonces, en el plano, busco el 1 acá, que básicamente, según mi escala que desarrollé acá, es una escala perfecta, pero me funciona de momento, donde yo básicamente estoy diciendo y estoy alterando que este valor siempre va a ser mayor a 1. ¿Ok? Siempre, por norma, por definición. A medida de que yo decida o que se quiera sustituir el valor de x por cualquier valor numérico, la primera siempre va a ser menor que la segunda por 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta momentánea? Sí, profesor, disculpa que le interrumpa. Por aquí estaban haciendo una pregunta escrita Ah, no que... la vi. No, no se preocupe, estoy aquí para ayudarle. Ok. Dame un segundo. Que ¿cómo hace para diferenciar los números racionales de los irracionales? Ok, ok. Bueno, en ese caso, cuando los diferenciamos, en este caso vamos a estudiar un poco más lo que es el concepto de irracionalidad y racionalidad. No desde desde un punto de vista matemático, claramente. Cuando trabajamos un número racional, es importante entender que, a diferencia de los números racionales, ¿verdad? En el concepto matemático, siempre es necesario saber que son números reales. Recuerda que tenemos dos características entre un número real y un número que básicamente, bueno, todos los números vienen siendo reales, pero no todos los números son racionales y irracionales. Por ejemplo, vamos a hacer aquí lo que llamamos dos piscinas o dos recuadros. Por ejemplo, un número racional puede ser, por ejemplo, una fracción, puede ser una fracción negativa, por ejemplo. Estos entran en la categoría de números racionales. Estos son números que pueden ser graficables realmente, ¿verdad? Fácilmente. Lo que cambiamos acá es la escala, porque podemos hacer una gráfica donde tengamos únicamente fracciones o podemos trabajar con números decimales.
Eso depende mucho del tipo de problema que estemos desarrollando. Los números irracionales son aquellos que ya van más relacionados cuando tenemos raíces. Por ejemplo, podemos tener una fracción de esta manera con una raíz. Podemos tener de la misma manera una raíz numérica. Y estos valores también pueden ser graficados. No existe un factor que te prohíba graficar este tipo de números. Pero voy a ir un poquito más allá. Hay ciertos valores, hay ciertos números irracionales que entran en una categoría donde sus gráficas son por defecto ya preestablecidas. Por ejemplo, una gráfica con un valor e, que se le conoce como un valor exponencial, tiene una gráfica que ya está definida. No es un valor que nosotros vamos a estudiar dentro de la gráfica con un valor numérico, con un valor graficable, simplemente que ya está definida. Lo mismo ocurre de cierta forma con los números racionales, a diferencia que un número racional siempre va a estar directamente relacionado con la ecuación a la que está sujeto. Por ejemplo, vamos a ver, no la vamos a graficar, pero quiero desarrollar este ejemplo. Vamos a decir que tengo esta gráfica, donde tengo 3x más la raíz de 7. Aquí tengo una combinación entre números racionales y números irracionales. Esto a mí me genera una gráfica que yo puedo estudiar. Si se dan cuenta, esta gráfica está directamente relacionada con la ecuación de la recta, donde tengo mi variable de cambio y tengo mi intersección con el eje Y, donde yo estoy sugiriendo que esto va a ser una fracción, pero no necesariamente, perdón, una raíz, pero una raíz que puede ser determinada a través de un cálculo matemático, como les comenté. Dependiendo de mi escala, yo puedo adaptar mis gráficas para que generen valores con raíces o valores decimales. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer un espacio acá. ¿Me permiten? Quiero estar seguro de cubrir esta área. Ok. Bueno, ya comparamos un tipo de gráfica que tenemos acá cuando nosotros decidimos sumar 1. Ahora, vamos a pensar de la siguiente manera. ¿Qué sucede si yo decido alterar esta función que ya tengo acá? Vamos a ver, tengo un cambio, una transformación. Ahora vamos a agregar otro tipo de transformación. Para que veamos la diferencia, vamos a decir que yo voy a hacer que x, en vez de sumar 1, va a restar 1. ¿Ok? Directamente. Vamos a ver, ¿de qué manera creen que ahora esto puede alterar mi función? Bueno, mi función ya es alterada, pero ¿de qué manera esto va a alterar mi gráfica? ¿Qué agrego? ¿En qué punto yo voy a existir o voy a desarrollar un cambio acá? Vamos a ponerlo acá, esta va a ser nuestra número 3. Ok, bueno, como vimos en la segunda gráfica, en la tercera gráfica vamos a tener algo un poco parecido. Recordemos que en la primera gráfica tenemos y es igual a x, donde básicamente tenemos una función estándar que me genera una recta que pasa por el origen. En la segunda función tengo una función y igual a x más 1. ¿Qué estoy diciendo? Que sin importar cuál sea el valor de x, voy a sumar 1. En la tercera función también tengo un 1, pero ¿cuál es la diferencia acá? Voy a desarrollar una resta, una sustracción. Lo que mi gráfica me va a decir es que sin importar el valor de x, siempre va a estar por debajo de mi punto acá, generándome una recta en el eje negativo. Ahí no se ve perfecta, pero creo que es bueno para la idea que tengamos claro dónde se va a ir desarrollando esta gráfica que tenemos acá. Por definición, siempre que nosotros tenemos una gráfica de este estilo, es importante entender que normalmente estos valores me permiten a mí desarrollar dónde va a estar, por dónde va a pasar mi gráfica. Es como una forma de yo determinar dónde está la intersección del eje Y, de la misma manera que nosotros utilizamos con la función de la recta,
donde tenemos incluida nuestra variable de cambio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Aquí vi a alguien. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta ahora, profesora, aquí no ha hecho pregunta ni siquiera por escrito. Estoy muy atenta. Por favor, participantes, hagan preguntas con confianza para aclarárselo y usted puedan tener éxito en los ejercicios correspondientes. Claro, si no tiene preguntas, no hay ningún problema. Me parece bien porque Ujú. estoy pensando que todo va perfecto, pero no se Claro. preocupen. Ok, vamos ahora vamos a subir el nivel, en cierta forma. Déjame, vamos a limpiar esto acá. No lo vamos a necesitar momentáneamente. Entonces, vamos a hacer un par de cambios. Ya vimos cómo podemos transformar una función graficable, ¿verdad? A medida que vamos agregando números. Ahora, vamos a ver cómo nosotros transformamos una función en vez de sumar, multiplicando. ¿De qué manera? Al igual que tenemos nuestra función base, vamos a escribirlo acá. Ya vimos qué sucede cuando sumamos o restamos un valor numérico. Ahora, ¿qué sucede si multiplicamos? Primero se va a ver de esta forma. Va a ser y, va a ser igual a. Multiplicamos. Bueno, vamos a usar el número 2. 2 por x. Ok. Pues aquí surgen preguntas. ¿Cómo cambia? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un valor numérico, vamos a tener lo que conocemos como una especie de traslación, ¿verdad? Básicamente, la gráfica que tenemos acá sigue siendo una función hermana de la anterior, pero el valor que le vamos a dar a la x, como les comenté anteriormente, puede ser cualquier valor, ¿verdad? Un número real, es un valor que se le va a asignar también a la variable y. ¿Qué quiere decir esto de una manera bastante práctica? Que mi gráfica va a seguir pasando por el origen, pero va a tener una leve desviación por la función de que simplemente esta va a tender a inclinarse un poco hacia la izquierda. ¿De qué manera? Gráfica que pasa por acá y va a tener esta intención hacia acá. ¿Por qué ocurre esto a diferencia del caso anterior? Porque en el caso anterior tenía un valor aditivo o un valor que sustraía. Lo que quiere decir que básicamente yo estoy cambiando dónde va a estar la coordenada de mi función. En esto, lo que estoy alterando básicamente es su dirección. ¿Cuál es su nivel de inclinación? ¿Hacia dónde se dirige? Entonces, esto básicamente me genera una función que pasa por el origen porque no tengo ningún tipo de número acá. Bueno, básicamente ese valor sigue siendo 0, pero al no poseer dicho número no me hace un cambio real en la coordenada de mi función. Solamente hace que la función se vea ligeramente desviada, incluyendo que aunque pase por el origen, no va a ser exactamente igual que la anterior, porque la otra función, nuestra función principal, sigue siendo y será únicamente un valor de x. Cuando comparan las dos gráficas, podemos ver que bueno, no es preciso, como les comenté anteriormente, porque requiere un poquito más de pulso, pero básicamente supondríamos que la función que tenemos acá va a ser el doble de la función original. ¿En qué se refiere? En el tamaño de la función, en el sentido, en la inclinación, en la distancia que esta puede tener, ¿verdad? En el impacto real. Porque básicamente cualquier valor que yo tenga acá va a ser igual a 2 veces dicha función. Ok, ¿alguna duda por acá? Aquí veo a alguien que está escribiendo. Tratemos de trasladar las preguntas y dudas en el chat, ¿verdad? Para evitar confundirnos a la hora de las explicaciones, por favor. El slope, sí, esa es la variable de cambio. De momento no estamos trabajando con ejercicios de ese tipo. Eventualmente los iremos trabajando poco a poco. Vamos a por acá. Voy a necesitar este pequeño espacio. Ok, vamos a seguir trabajando con ejemplos. Vamos a ver uno distinto. A ver cómo se comporta este tipo de ejemplo. Vamos a ver. Caso parecido, pero vamos a alterar un poco el valor que multiplica nuestra x. Tenemos el valor de x y ahora vamos a utilizar un medio. ¿Ok? Un medio de x. ¿A qué me refiere eso en cierto punto?
que la transformación que voy a tener acá, básicamente es un cambio con lo que venía trabajando anteriormente respecto a la función previa y respecto a la función original, ¿verdad? Lo que le estamos diciendo acá, básicamente a mi función, es que va a ser una mitad, un valor medio de mi valor X. ¿Qué me sugiere eso? Recordemos, la función previa o la función azul, ¿verdad? Me refería a un valor que iba a ser 2 veces más grande que el anterior, fue la primera. Ahora, al yo decir que va a ser la mitad de X, yo estoy sugiriendo que sin importar el valor de X, siempre se va a reducir a la mitad. ¿Qué me va a generar esto a mí en cierta forma? Vamos a línea por acá. Voy a tener una gráfica que va a pasar en este punto positivo por debajo de mi función original. ¿Por qué ocurre esto? Porque sin importar el valor de X que yo decida otorgarle a estas tres funciones que yo tengo acá, siempre y cuando sea el mismo valor, voy a tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, vamos a decir que X para las tres va a ser igual a, vamos a ver, vamos a usar un número par, vamos a ser igual a 4. Entonces, para la función roja que tenemos acá, X va a ser igual a 4. Para la función azul, X va a ser igual a 2 por 4, 8. 2 veces el valor de X. Y para la función verde que tenemos acá, vamos a verlo dividido por 2, porque a nosotros hacer propiedades de multiplicación de fracciones, vamos a multiplicar esta función por un medio, lo que me va a generar que X va a ser igual a 2. Entonces, si lo analizamos rápido, tenemos un factor de crecimiento, vamos a llamarlo así, de 2. Vamos de 2 en 2 en 2. Entonces, de acuerdo a la función original, que es valor 4, tenemos un valor que se redujo a la mitad, que me genera una función gráfica que podemos ver acá, y adicional a eso, tenemos una función que duplica ese valor original, el cual me genera esta función, donde x es igual a 8. Ok. ¿Alguna pregunta o duda momentánea? Recordemos que estas funciones son bastante prácticas, son bastante sencillas. El propósito de esto es que podamos entender todos los conceptos básicos antes de abordar ejercicios mucho más complejos. Ahora, vamos a estudiar otro caso particular con este tipo de transformaciones. Ya vimos cómo se comporta con básicamente sumas, restas, multiplicaciones, y aunque utilizamos fracciones, eso también lo podemos dividir, lo podemos asumir como una división porque estamos dividiendo igual la variable. Ahora vamos a utilizar elementos opuestos o básicamente elementos inversos. ¿A qué podemos llamar nosotros un elemento inverso en cierta forma? Vamos a utilizar esto de forma apropiada. El elemento inverso que vamos a utilizar a continuación nos describe y nos habla básicamente de lo que puede ser lo opuesto de una variable. Cuando trabajamos con funciones de ese estilo, vamos a tomar una función y que va a ser igual a menos x. ¿Ok? Completamente opuesto a mi variable principal. Ahora, ¿cómo creen ustedes, tomando en cuenta que x, lo único que va a cambiar es que va a ser negativa, por dónde creen que pasaría esta gráfica? No hay respuestas cerradas. Ok, vamos a dar un poco más de concepto antes de entrar acá. Si comparas esto que les acabo de colocar acá, con la función original, básicamente es lo que antes era positivo, ahora es negativo. Únicamente eso. No hay un valor que me haga pensar que mi gráfica va a cambiar de una manera exagerada en lo que se refiere a por dónde pasa. La gráfica va a seguir pasando por el origen. Lo único que va a cambiar acá es básicamente el sentido, de dónde a dónde va, o sea, cuál es su dirección.
Eso a mí me lo define esto que nosotros tenemos acá, el valor negativo. También podemos conocer esto como una transformación porque estamos cambiando automáticamente hacia dónde va nuestra gráfica. Una manera de nosotros definir ese tipo de transformaciones se va a definir como un reflejo. Ya les voy a demostrar por qué. Porque lo que me va a generar este negativo es una gráfica que va a pasar por el origen, pero va a cortar así, de esta manera, como si fuera una X. Entonces, ¿por qué es un efecto reflejo? Porque básicamente la línea roja que está por encima de los ejes positivos refleja la línea azul que está donde están los ejes negativos. ¿Ok? Lo mismo ocurre, esto debe ser negativo, lo mismo ocurre en el caso del cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Ok? A medida que vamos agregando signos, esto altera el sentido o el cuadrante de forma es básicamente un reflejo, ¿verdad? A la hora de graficar. ¿Por qué reflejo? Bueno, como definimos anteriormente, básicamente tengo dos funciones que se pueden conocer como funciones hermanas, que son exactamente, bueno, casi iguales. La única diferencia es que el signo me hace graficarlas en cuadrantes opuestos. ¿Ok? Normalmente vamos a tener una gráfica que crece, como es la gráfica roja, y una gráfica que va a decrecer, que es como la gráfica azul. Eso ya depende de las características de cada una de estas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos por acá. Entonces, a ver otro tipo de función. Vamos a elaborarla un poquito más. Vamos a tomar esta. Tenemos menos 2x más 1. ¿Ok? Fíjense que este tipo de función que tenemos acá es un poco parecida o es más parecida a la ecuación general de la recta. Vamos a ver por pasos, en cierta forma, cómo nosotros podemos graficar y evaluar esta función. Vamos a mantener la ecuación roja como una referencia. Podemos quizás determinarlo como un paso 1. ¿Por qué como referencia? Para poder saber cuál es la transformación con respecto a esto. Recuerden chicos y chicas que básicamente estamos tomando una ecuación base y estamos agregando valores para ver qué tanto cambia. Cuál va a ser su comportamiento a medida que vamos agregando valores. ¿Ok? La reflexión, por así decirlo, o el efecto espejo que vamos a tener acá de la gráfica anterior, es muy parecida a la función opuesta que pasa por acá. La diferencia de dicha función es que al agregar el 2, vamos a tener una función que va a ser 2 veces el tamaño de mi función original, en cierta forma. Vamos a hacer algo también, esto quizás nos dé una referencia más clara. Digamos que esta función puede ser una recta. Fíjense por acá, de acuerdo al ejemplo anterior, vamos a decir que tenemos esta ecuación acá, y esta me representa básicamente mi efecto espejo o mi reflejo de mi función original. Ahora, a medida de que yo agregué el menos 2 a mi x, ¿qué me dice eso? Bueno, ahora tengo una función que va a ser 2 veces más grande. Entonces, yo puedo partir con esa información como un paso a paso. Vamos a utilizarlo. Bueno, ¿qué me dicen? Bueno, ahora vas a tener una función que es 2 veces la función negativa. Ok, 2 veces. Quiere decir que tiene que estar por encima de la línea. Entonces, pasa así por el origen. Ok, entonces voy pasando paso a paso. Básicamente es como una lectura de coordenada. Entonces, ok, 2 veces X, listo. Ah, mira, pero tienes aquí 1. Recordamos que me dice este 1. ¿Dónde va a estar mi origen? ¿Dónde yo voy a empezar a graficar? Entonces, ya ahí automáticamente cambia la disposición, porque ahora ya no pasa por el origen, sino que pasa por donde está el 1. Entonces, no es una coordenada perfecta, pero me da la intención y la razón de dónde va a estar dicha gráfica, pasando ahí por 1. No nos confundamos con este punto, no es que pasa 1, 1, lo que pasa es que el dibujo me quedó de que básicamente está como si cortara los dos, pero va a cortar acá
Porque recordemos que este valor va a ser igual a B1, y eso me dice dónde está la intersección de Y. No confundamos con esto aquí que es X. Lo que sucede es que, bueno, por una cuestión de que si hubiese querido que fuera perfecto así, no me hubiese salido. Pero bueno, son cosas del oficio. Profesor, disculpe que le interrumpa, por aquí hay una pregunta antes que siga. Dice, ¿cómo sacamos el valor de X? No entiendo muy bien eso, entre medio, tarde, ya que tuve problemas que no me dejaron ingresar, pero la pregunta es, ¿cómo sacamos el valor de X? Bueno, el valor de X va a venir asignado de acuerdo al ejercicio. En este caso estamos trabajando con básicamente ecuaciones estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos asignando valores. ¿Qué sucede acá? Yo puedo decir, por ejemplo, vamos a decir que X va a ser igual a 3, ¿verdad? Y yo tomo la ecuación acá, la ecuación azul. Entonces, ¿qué me dice a mí ese valor? ¿Qué me dice a mí? Ok, dijiste que X va a ser igual a 3, no hay problema. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo tomamos desde acá. Menos 2 por 3 más 1. ¿Ven? Entonces, al yo hacer esta operación, voy a tener un valor menos 5. Esto va a ser un valor de Y. ¿Qué me dice esto automáticamente? Que mi línea recta va a estar en el valor menos 5. Obviamente cambia la función que estaba graficando anteriormente, pero esto es un valor de X que nosotros agregamos. Normalmente trabajamos dependiendo de la información que tenemos. En este caso, chicos y chicas, estamos trabajando con ecuaciones estándar donde no estamos asignando valores de X y Y. Lo que quiero explicarles de entrada, ¿verdad? O de paso uno, es básicamente cómo se comportan las funciones a medida de que agregamos. A medida que un valor multiplica la X, multiplica de forma negativa la X, divide la X, suma la X o resta la X. De momento, no tenemos valores iguales a X. Lo podemos hacer, por supuesto, pero ya más adelante con ejercicios más elaborados. ¿Aclaramos la duda por acá? Le hice la pregunta por escrito, pero Ok, no. bueno, Sí, digo que sí. Gracias. ok, un placer. Bueno, continuamos entonces. ¿Dónde me quedé? Ok, bueno, estaba aclarando el punto de que este valor de 1 no es porque esto sea 1. Eso fue una casualidad, básicamente. El valor de 1 que yo tengo que tener cuidado es este, donde Y es igual a, básicamente, 1. ¿Ok? Entonces, eso sucede cuando yo voy haciendo cambios en mi función. Ahora vamos a trabajar con otro caso bien particular, que es uno de los más curiosos que vamos a ver. Vamos a quitar todo esto de acá. Ya vimos cuando la X la multiplican, la dividen, la suman y la restan. Ahora vamos a trabajar con qué sucede cuando tengo mi X y la elevo al cuadrado. Vamos a ver. Este tipo de funciones es una función polinomial o es una función cuadrática, ¿verdad? Básicamente, el número que yo decida asignarle a ese valor de X, lo voy a multiplicar por sí mismo. Si es 2, es 2 por 2. Es 1 por 1. Y el resultado es un valor que va a ser asignado a la variable Y por ley. Porque si 2 a la 2 es 4, Y es igual a 4. Ahora, para nosotros poder graficar dicha función, ¿verdad? Es necesario entender que esta función Y siempre va a ser positiva. No hay manera de que esto cambie. Siempre y cuando X sea distinto a 0. ¿Ok? Independientemente de cuál sea el signo de X, porque si yo digo que X va a ser igual a un número negativo, menos 1 a la 2 va a ser igual a 1, porque negativo por negativo va a ser igual a un número positivo. ¿Ok? Estos son un par de conceptos básicos que quiero que tomemos en cuenta, porque ya vamos a ver cómo se va a comportar la gráfica y quiero que sepan que normalmente el signo no suele alterar tanto estas funciones por lo que les comenté anteriormente.
sin importar que el valor que ustedes les den para X sea positivo o sea negativo, esta función siempre va a ser positiva. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se grafica esto? ¿Cómo se ve esto en una gráfica? Por defecto, al yo tener este tipo de funciones, además de que esto nunca toma valores negativos, la gráfica de esta función siempre va a abarcar todo el lado positivo del eje que tenemos acá, del eje Y. ¿Por qué? Porque la gráfica básicamente va a ser una parábola o una U. Vamos a ir dibujándola acá. Vamos a necesitar este espacio. Vamos a colocarlo acá. Vamos a tener una U que pasa por el origen. Hacer lo mejor que puedo. Ahí quedó, más o menos. No está perfecto. Pero esa U que tengo acá me va a representar un valor que describe dos valores que son exactamente iguales, por eso tenemos el 2 por 2 o el 3 por 3 que viene de la potencia de este exponencial, ¿verdad? Que me dice que va a ser una U que va a generar dos gráficas, básicamente, bueno, no dos gráficas, una parábola que pasa y sube. Ahora, vamos a ver, matemáticamente hablando, esta función es una función que tiene un dominio que incluye a todos los números reales. Raíces cuadradas, fracciones, cualquier valor numérico. La única condición que tengo acá es que esos valores, en cierto punto, deben ser siempre distintos a cero. Distintos. Siempre van a ser distintos a cero. O mayores o iguales que cero. No incluimos números negativos porque sin importar el número negativo, siempre voy a tener una función de y que va a generarme un valor positivo. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño cambio. Digamos que ahora tengo esta función muy parecida a la que revisamos previamente, pero yo voy a alterar el signo. ¿Qué creen que ocurre acá? ¿Cómo creen que se vería la gráfica? Ok. La forma correcta de desarrollarlo esto es tomando en cuenta que primero son similares. Y si recordamos el ejemplo anterior, tenemos un efecto espejo. ¿Qué me dice dicho efecto espejo? Que básicamente voy a tener la misma gráfica, pero con un sentido opuesto. Hay algo que quiero tomar en notación, dado que por cuestiones de dibujo no se puede representar realmente, pero esas son gráficas que tienden al infinito. Al infinito es que básicamente no tienen un dominio claro. En este caso, eso es menos infinito y esta es infinito positivo. ¿Ok? No necesariamente las limitaciones van de acuerdo a la gráfica. Muchas veces la gráfica va a verse limitada dependiendo de las escalas y de las funciones que estemos desarrollando. Pero estas gráficas normalmente, convencionalmente, tienden al infinito porque son gráficas que están sujetas o no están sujetas a un valor específico. Sobre todo si vienen determinadas por de esta manera, donde y es igual a x al cuadrado o y es igual a menos x al cuadrado. Ok, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a dejar la ecuación azul como una ecuación base y vamos a ir agregando valores para ver qué tanto va a cambiar la gráfica. Ok, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer que y va a ser igual a la función descrita previamente, pero vamos a hacer colores distintos para evitar confusiones. Previamente, pero en vez de dejarla así, voy a agregar un 3 a mi función. ¿Cómo creen que altere eso, la función que tengo acá? ¿De qué manera creen que podamos hacer un pequeño cambio acá? Bueno, si recordamos los ejercicios previos, cuando vamos agregando o restando números a nuestra función, la respuesta correcta va basada de acuerdo a este valor que representa mi intersección en Y.
Lo que me dice este valor es dónde arranca mi función o por dónde pasa la línea. En este caso, como tenemos una parábola, no significa una función que pasa, sino que lo tomamos como una función donde inicia dicho valor. Entonces, busco en mi gráfica dónde está el 3 en Y, acá ya lo tenemos marcado, y de acá es donde arranca mi parábola. Probablemente si les toca graficar esto en papel, lo pueden hacer con, yo lo haría con, puede ser un compás, en cierta forma, pero estoy seguro que les va a quedar muchísimo mejor que las que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta básicamente es dónde arranca mi parábola y principalmente si la parábola viene siendo positiva o negativa. En este caso, por ser positiva, va hacia arriba. Si yo por de casualidad dijera, ok, vamos a cambiar esto, lo voy a hacer negativo así, se me ocurrió la idea, ¿cómo cambia la parábola? Cambia su sentido hacia abajo. Se ve así. Claro, mejor dibujada, por supuesto, pero va a generarme a mí una parábola que va a ir hacia abajo de esta manera, donde mi origen va a ser el valor 3, que viene siendo mi valor de Y. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a ver. Vamos a agregarle algo más. El profesor se estará poniendo creativo, puede ser un poco. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a pensar en otro tipo de ecuación que podamos utilizar para tenerlo un poco más claro. Y bueno, quizás ir cerrando. Ok, vamos a ver. Digamos que tengamos una función como esta, pero ya estamos acostumbrados a valores de x. Pero ¿qué sucede si yo la altero de esta manera? Voy a hacer un paréntesis, donde eso está al cuadrado. Ya ahí sé que la función es cuadrática porque es al cuadrado. Quiere decir que voy a tener una parábola. Pero vamos a cambiar, vamos a alterar un poco esto. Vamos a quitar esto de acá un segundo. Ustedes ya estarán pensando que iba a poner dentro del paréntesis, pero vamos a mantenerlo sencillo. Vamos a agregar la variable x, y vamos a agregar un número negativo, porque lo que quiero es que tengamos claro cómo esto se altera, qué cambia acá. Vamos a agregar un 1 negativo, menos 1, a efectos. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo conocemos esta función? Esta función tiene un nombre, se conoce como un binomio. ¿Por qué? Son dos términos que están siendo agregados al cuadrado. Por defecto, por análisis, podemos pensar o decir, ok, ¿hacia dónde abre la parábola? Porque es muy importante escribirlo por acá. Si mi polinomio o mi binomio es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si fuese negativo, abre hacia abajo. ¿Okay? U hacia arriba positivo, U hacia abajo negativo. Pero ¿qué tiene que ser negativo? No el menos 1. Toda la expresión que está elevado al cuadrado es lo que va a diferenciar. Si esto fuese negativo, abriría hacia abajo, y si fuese positivo, que en este caso lo es, bueno, va a abrir hacia arriba. Entonces, ya ahí voy ganando un punto porque ya sé que abre hacia arriba, que es lo importante. Ahora tenemos que empezar a saber dónde nosotros vamos a graficar esto, dónde va, en qué parte de mi gráfica va a estar. ¿Ok? ¿Qué valor, que es la segunda pregunta que puedes hacerle, qué valor puedes agregarle tú a esta X para que te dé un resultado? Por ejemplo, tomemos en cuenta algo. Anteriormente les había explicado que en ese tipo de ejercicios no estamos utilizando X igual a un número, porque lo que quiero es que tengamos claro es cómo se ven las gráficas sin un valor cambiante, sin una variable definida. Ahora, la respuesta que vamos a tomar en consideración acá es que si yo agregara un valor a X, que por ejemplo yo quisiera decir, ok, X va a ser igual a 1, yo pasaría a esto, 0 a la 2 igual a 0. Esto a mí me define o me dice que cualquier valor de X al cuadrado que yo decida utilizar, yo voy a tener un inicio donde arranca en 0. ¿Por qué? Porque está definido por ese valor que tengo acá.
La diferencia que voy a tener en este tipo de casos es un tipo de traslación que va a ser horizontalmente. ¿Por qué va a ser horizontalmente? Porque independientemente de que esto esté al cuadrado, este uno que está acá siempre va a terminar siendo un valor positivo. De esta expresión siempre voy a tener un valor positivo. No hay manera. Quizás muchos de ustedes pensaron que al ser negativo yo decía, bueno, lo voy a mover hacia arriba y hacia abajo y bueno, se acabó. Pero en este caso no es así, porque el cuadrado que tengo acá básicamente está alterando todo lo que está dentro, absolutamente todo. No es lo mismo que yo lo escriba de esta forma a que esté escrito de esta. No es igual. ¿Por qué? Porque ese menos uno que yo tengo ahí está siendo modificado por el cuadrado. ¿Ok? E independientemente del valor que pueda generarme dicha función, siempre va a ser positivo. Entonces, a expensas de eso, yo voy a tener un tipo de traslación. Llámese traslación al movimiento que se genera una gráfica al agregar un valor, en este caso, va a ser de forma horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque disculpe, al ser que este valor no está definido dentro de mi función como una variable de intersección, la traslación se va a producir de forma horizontal. A palabras más sencillas, en base a que este número está siendo elevado al cuadrado, voy a mover la gráfica o la gráfica se va a generar en el número 1 en el eje de las X, porque es un valor que está relacionado directamente con el valor el valor de X, porque lo va a alterar. Sin importar cuál sea mi valor de X, este siempre va a ser reducido por 1 y elevado al cuadrado, sin importar qué número sea. ¿Ok? Tomando eso en consideración, yo simplemente demarco mi origen 1 a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque va a ser positivo sin importar que esto sea negativo, porque al elevarlo al cuadrado va a estar definido de esa manera. Y una vez definido ese valor, yo puedo generar mi gráfica hacia arriba porque es positiva, de esta forma. Siempre y cuando esto esté al cuadrado. Quiero hacer mucho énfasis que no es lo mismo tener esta expresión de esta manera a que esté relacionada de esta forma. ¿Ok? Es completamente distinto porque me va a generar gráficas distintas. Muy, muy distintas. Incluso, se lo podemos demostrar acá. Vamos a graficarlo en amarillo. Si yo quisiera graficar esta expresión que tengo acá, tomo en cuenta que este valor de 1 es el corte en el eje Y, y al ser el corte del eje Y, busco el 1, está acá. Entonces ahí me representa mi origen, y como no tengo ningún valor que altere mi variable, voy a tener una parábola bastante sencilla que abre justo acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, como lo podemos interpretar de esta forma, vamos a tener una parábola muy distinta a la que se enseñó previamente, debido a que simplemente, por más sencillo que pueda parecer, el 1 no está dentro del valor cuadrático. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Por ahora todo está claro, porque nadie ha hecho Bueno, preguntas tampoco. me parece perfecto. Es bueno saberlo. Ok, nos quedan unos 5 minutos. Realmente aquí se podría definir este tema en particular. Me extendí un poco más de la cuenta, pero quería estar seguro que definiéramos todo lo necesario, todo lo relacionado con este tipo de funciones, porque este tipo de transformaciones a veces van a venir de la mano de cambios que dependiendo del tipo de ejercicio, por supuesto. Por ejemplo, podemos ver un ejercicio bastante práctico donde les dan una función base como esta y en texto te explican y te dicen qué ocurre cuando la función incrementa por 1. Quiere decir que se le suma 1.
y luego te dicen, y se le multiplica o se duplica su valor. Entonces ahí ya sabes que su valor cambia por 2 y eso va alterando la función una y otra vez. Y quiero que sepamos que esto va a alterar la gráfica, pero paulatinamente a que ustedes van agregando un valor o no a su función y esto va cambiando cada uno de los valores, es importante entender que si yo simplemente agrego 1, ¿qué me dice eso? Bueno, que se va a graficar en el eje Y de 1. Si lo multiplico por 2, ¿qué quiere decir? Bueno, que va a tener una inclinación con respecto a una función base debido a que es 2 veces el tamaño. Entonces, esto es muy importante verlo así, porque realmente eh, es una muy buena base a construir para graficar funciones. Honestamente, considero que una vez que ustedes puedan definir o puedan entender cómo un pequeño número les cambia una función, se le van a hacer mucho más fáciles ese tipo de ejercicios. Bueno, creo que por ahora tenemos todo bien definido, que en un par de minutos, si alguno tiene alguna pregunta, duda, incluso relacionado con un tema previo, podemos dedicarle un par de minutos para estar seguro de que puedan realizar sus actividades durante la semana. ¿Por aquí alguien levantó la mano? Y por aquí veo que hay alguien que está levantando la mano. Tiene la palabra, no se aprecia el nombre. El participante que está levantando la mano tiene la palabra. Puede hacer la pregunta. ¿No puedes, de casualidad, si no puedes hablar? Ah, ok. Puedes O la puedes escribirlo en el chat. escribir. Ujú. El participante que está levantando la mano puede escribir la pregunta, por favor, para que el profesor la sea respondida. Acá. Bueno, en el caso de que la pregunta ya no está, no duden en buscar ayuda en el caso de que la necesiten. Vamos a ver por acá. Bueno, en Perdón, el... perdón, es el estudiante Ah, iPad, el del iPad. Ahí está preguntando, ujú. ahí está escribiendo. Allí escribió hizo un escrito, profesor, ¿puede leerlo? Sí, está preguntando si puede tener algunos ejercicios. Creo que en el material están unos ejercicios asignados muy prácticos, bastante parecidos a los que se aplicó en la clase de hoy, especialmente con el paso a paso de cómo describirlo. Eh, pues te recomendaría que trabajaras con esos ejercicios que están en el programa. Y bueno, la semana que viene, en el caso de que tengas alguna duda en particular, te aconsejaría que tomes nota de la duda. En caso de que la tengas toda la semana, ojalá no sea el caso, y la próxima clase, si tienen una duda, igual, con todos, si tienen dudas, toman notas y le podemos dedicar 10, 15 minutos a resolver esas dudas de algún estudiante en particular. No se sientan cohibidos a hacerlo porque realmente, si ustedes tienen una duda, es muy probable que alguno de sus compañeros la tenga igual. Entonces, al ustedes trasladar esa duda al grupo, yo los ayudo a resolverla y están ayudando a todos sus compañeros, ¿ok? En esa dinámica aportan muchísimo, así que no tengan ningún tipo de pena de hacerlo, por favor, porque realmente estarían ayudando mucho a ustedes y a sus compañeros. Claro que sí, gracias por esa sugerencia, profesor. Estoy segura que la van a tomar en cuenta. Aquí dice, ¿cuándo va a ser la próxima clase? Bueno, eso ya se coordinaría durante la semana. Estoy seguro que Ujú. van a ser notificados con bastante tiempo de antelación. Me atrevo a pensar, podría pensar que puede ser la semana que viene, probablemente, entre miércoles y jueves. Ya eso se estará coordinando y se les estará notificando con bastante tiempo. Muy bien, por lo que veo, ¿Alguna otra pregunta? no hay más preguntas hasta ahora. No sé, profesor, si quieres expresar algo para despedirnos el día de hoy. Bueno, chicos y chicas, de verdad, espero que les ayudara muchísimo la explicación del día de hoy. Sigan practicando, sigan trabajando en esto. Si se equivocan, si cometen algún error en las clases, no se preocupen, eso es parte de cualquier aprendizaje. Sean pacientes y bueno, van a contar conmigo para ayudarlo con esas dudas que puedan tener. Tengan una excelente semana.
Cuídense mucho y bueno, cualquier cosa que necesiten, aquí estaré. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia y a usted, profesor, por su gran participación el día de hoy. Damos la clase por concluida. No hay nada más nada que decir, sino desearle que tenga una bonita tarde. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias. chicos. Buenas tardes. Gracias. Cuídense. Buenas tardes. Gracias Gracias, por hasta participar. luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Luego. Hasta luego.